Buenas tardes. ¿No les parece impresionante que existan esos organismos tan grandes y hermosos y casi nadie haya oído hablar de ellos? Los sifonóforos son muy grandes, no en esas proporciones, en las proporciones de la escultura, pero sí pueden ser muy grandes, especialmente largos. En algunas zonas y en algunos tiempos pueden ser también muy abundantes. Son organismos muy complejos que han alcanzado una organización tipo colonia. Son parientes de las medusas. Como las medusas son organismos gelatinosos, son muy frágiles, igual que las medusas son muy frágiles, y este ser tan largos y tan frágiles los hace muy difíciles de capturar y de estudiar. Estas son unas ilustraciones de las primeras especies que se describieron. Se describieron en el siglo XVIII y XIX las primeras organismos, las primeras especies de este grupo. Han llamado muchísimo la atención. Yo me preguntaba cuando empecé a estudiar los sifonóforos, ¿cómo habían logrado esas ilustraciones de esos organismos siendo que son tan frágiles? Cuando uno los ve en las muestras de zooplancton, encuentra uno solamente las piezas sueltas de ellos, rara vez en las muestras que recolectamos. Ahora sé que, tenían redes de cuchara para sacar los organismos más completos, no con los métodos que usamos ahora, y también, por otro lado, que, por ejemplo, esta ilustración de la izquierda no representa la realidad, o por lo menos no hemos vuelto a ver a ese organismo, sino que es una interpretación artística también de un científico queriendo armar a un organismo que estaba en piezas en una muestra. Los sifonóforos pertenecen al grupo del zooplancton. Hay, como ustedes saben, hay grupos que están adheridos al fondo, esos se llaman bénticos, como los erizos, los corales, los caracoles que viven en el fondo se llaman bénticos o bentónicos. Los que pueden nadar libremente e ir a donde quiera, como los peces, las ballenas, los delfines, esos son el nécton. Y el plancton es el conjunto de organismos, tanto vegetales como animales, y ahora también bacterias y virus que flotan en el agua y que no pueden contrarrestar a las corrientes marinas. Y los sifonóforos pues están entre el macro y el megaplancton, ¿no? Generalmente miden más de medio centímetro, 2 centímetros es la talla en las que normalmente se encuentran, y de ahí hasta decenas de metros. Cuando uno baja al mar, cuando bucea o baja en un submarino, así se ve, ¿no? El agua con puntitos blancos, puntitos que andan brincando allí. A veces alcanza uno a distinguir por allí algún organismo. Cuando ya ve uno lo que sale, qué son esos puntitos cuando los arrastra uno con la red y los ve al microscopio, esas ya son las formas que ve uno entonces. Organismos adaptados a la vida marina, formas muy diversas. Puede uno encontrar, 100 especies en una muestra de zooplancton, 20 grupos zoológicos distintos. O sea, la diversidad es impresionante siempre que saca uno una muestra de plancton. Los sifonóforos pertenecen al mismo filum que las medusas, por un lado, y que los hidroides, por otro, o sea, las medusas como parte del plancton flotando en el agua. Y por otro lado, las hidras, los corales y las anémonas también son sus parientes. Esta forma de hidra típica de un tallo con una boca en el extremo y tentáculos alrededor, esas formas del bentos, pues, que son organismos adultos, y las otras formas medusa, que también son formas adultas, son todos sus parientes, ¿no? Forman parte del filum Cnidaria. Les decía que son organismos que se dice que son coloniales. Funcionan como un organismo, fisiológica y ecológicamente funcionan como un solo organismo, pero es un tallo del que brotan lo que se llaman zooides o las pequeñas piezas de tipo, por un lado, medusa y por otro lado, de tipo pólipo. Esta zona son el tipo medusa y en el otro extremo del tallo son los tipo pólipo, o sea, tienen esa estructura. Entonces,
Es como una colonia compuesta de otras piezas de adultos pegadas a ese tallo, ¿no?, que brotan de él. Es como si a un humano le creciera la columna y siguieran creciendo piernas por un lado, y en el otro extremo siguieran creciendo corazones, bocas, brazos. Bueno, eso suena bastante grotesco, ¿no?, pero en los sifonóforos y en la naturaleza se dio de esta forma tan bella, ¿no? Son bellísimos los sifonóforos vistos así, muy bonitos. Este es el esquema de lo que les digo. Es un tallo en el que hasta en el extremo superior está el flotador, un flotador, ese es uno de los zooides, les digo que se llaman zooides cada pieza. Es zooide medusoide, ese es tipo medusa, es un neumatóforo hasta la zona apical. Después viene una zona de crecimiento de la zona de medusitas, de nectóforos, se llaman nectóforos. Después hay otra zona de crecimiento donde crecen los tipo pólipo. O sea, y estos, cada uno está especializado en una labor. Unos se encargan de la alimentación, otros de la reproducción, otros de la defensa, otros para atrapar a la presa y otros para nadar. O sea, es muy complejo, es un modo de evolución muy distinto al nuestro, ¿no?, pero con el fin último de llegar a un organismo, un superorganismo compuesto de distintas partes que realizan las funciones individualmente cada zooide, ¿no? Aquí está otra vez con algunos nombres de los zooides, ¿no? Gastrozoides, los que se encargan de la alimentación, dactilozoides, los que se encargan de atrapar a las presas, brácteas y gonóforos, los que se encargan de la reproducción. Pero ahí vemos otra vez ese tallo con las dos secciones, ¿no?, la zona del crecimiento de medusitas y la zona de crecimiento de estructuras tipo pólipo. Hay otras que están tan modificadas, las brácteas, que me recuerdan mucho esa parte de la escultura, las como hojas, esas serían brácteas, y esas están tan especializadas que no se sabe si son tipo medusa o tipo pólipo. Se han perdido las características de pólipo y medusa. Por si hay biólogos, la clasificación es más o menos esta, no, o sea, son dos, una en la derecha y una en la izquierda. No hay consenso en cuanto a la clasificación de estos organismos. Sí, todos los que se conocen como sifonóforos están dentro del grupo Siphonóphora, pero incluso tienen dos nombres distintos, en uno es Siphonóphora y en el otro Siphonophorae. En uno son 3 órdenes y en el otro son 2 órdenes con 2 subórdenes. Son los 3 grupos principales, lo que forman los 2 subórdenes aquí más el otro y los 3 subórdenes de la otra clasificación. La clasificación de la derecha está basada, es más moderna, digamos, está basada ya en estudios genéticos. O sea, se está tratando de hacer una filogenia más adecuada con estudios genéticos, pero tiene el inconveniente de que todavía hay grupos que quedan huérfanos porque no se sabe a qué grupo pertenecen. Les decía que son muy complejos y los 3 órdenes que veíamos que existen son de acuerdo al patrón que tienen. En los Physonecte tienen el patrón que ya les expliqué, completo. Los Cystonecte no tienen la zona de crecimiento de nectosoma de medusitas, no tienen medusitas. Y los calicóforos no tienen ni flotador apical y solo tienen un par o a veces un poco más de medusitas que los ayudan a flotar. Y lo demás, sí. Ahora se sabe que los Cystonecte son los más primitivos, es un grupo hermano de los otros 2. Y bueno, no les voy a explicar cada una de estas cosas, pero es nada más para ilustrar la complejidad de la estructura. Nosotros generalmente en una muestra de zooplancton solo encontramos las pequeñas piezas, nectóforos, brácteas, separadas, y tenemos que ver cada una de sus características para tratar de determinar de qué especie son. Incluso no había habido consenso y no todas las especies están escritas de la misma manera, porque hasta apenas este siglo ha habido publicaciones que han tratado de uniformar a la nomenclatura. Ni siquiera teníamos un acuerdo en qué es arriba, qué es abajo, qué es izquierdo, qué es derecho. Entonces es muy importante a la hora de describirlos, porque si en una descripción y tú estás tratando de identificar un grupo, ni siquiera sabes qué le veo el lado derecho y cuál es el lado derecho. Es la complejidad por la manera que están, por la manera en que se han desarrollado, ¿no?
Como los ven, así se ven en la naturaleza, nadando libremente. Es precioso verlos completos, porque casi nunca los ve uno completos. Y por ejemplo, también les quiero ilustrar cómo es capturado. Estos recipientes son aproximadamente de este tamaño, 40 centímetros por 30 centímetros de diámetro, y si ven, ni siquiera cabe. O sea, la pericia de los pilotos lo hace que se doble y entre, y se captura, pero era más largo que el recipiente. Y generalmente los sifonóforos son más largos que el recipiente que tenemos para recolectarlos. Entonces, solo podemos traer una pequeña pieza de ellos cuando se muestrean allá abajo en la profundidad. Otra manera de capturarlos, y la que ha sido la tradicional, es con redes. O sea, desde las expediciones del Challenger, las que les decía yo de las ilustraciones que veíamos al principio, son del Challenger, y se recolectaban las muestras con redes, ¿no? Estas redes de plancton, que son 2 juntas, son las que se usan típicamente en la zona epipelágica nada más, y este tipo de red son las que son muy sofisticadas, son para muestrear estratos de profundidad. Son varias redes juntas, se meten a la profundidad mayor que quiere uno muestrear, no sé, 1000 metros, 1500 metros, y se van abriendo en los estratos. Se termina de muestrear ese estrato, se cierra, se abre la siguiente, se muestra ese estrato, se cierra. Entonces, ya se imaginarán cómo vienen los sifonóforos de esas redes, ¿no? Gelatinosos, frágiles, que se rompen en pequeñas piezas, pues, hay que armar después los rompecabezas. Y ese problema tuvimos durante más de un siglo, 2 siglos, para estudiar a los sifonóforos, ¿no? O se toman completos de los que se acercan a la superficie, o no hay manera, ¿no? O armas después a ver cómo. Ahora se utilizan los submarinos, tanto tripulados como no tripulados, para recolectarlos. El video que les enseñé, o sea, todos los submarinos son más o menos del mismo tamaño, digamos, y los recipientes con los que se recolectan a los organismos son más o menos de ese tamaño, ¿no? Entonces, el problema de los submarinos tripulados es que las inmersiones son muy largas. O sea, para alcanzar, no sé, 1000 metros de profundidad se necesitan unas 3-4 horas para bajar, otras 4 o 5 horas para estar observando todo allá abajo y otras 3-4 horas para subir. Entonces, las inmersiones pueden ser de 8, 12 horas, 10, 12 horas, y tienes que ir sentadito ahí en la esfera y no puedes ir al baño, comer, nada más que estar allí. Entonces, es muy incómodo y es muy peligroso. Por eso se ha optado por trabajar con submarinos de control remoto. Los de moda, los que se están fabricando ahora, son de control remoto. Entonces, se baja el submarino con cámaras y los recipientes y se maneja desde un cuarto de control. En el barco, estás cómodamente ahí sentado. Por un lado está el científico, por otro lado está el piloto del submarino, el que maneja así como jueguito el submarino y los recipientes para recolectar y todo. Y bueno, ya puede uno estar ahí las horas que sea, porque se puede uno levantar, ir a comer, incluso está uno viendo desde su camarote, puede seguir viendo, o se va al laboratorio y sigues viendo en las pantallas, porque hay pantallas por todos lados. Puedes seguir viendo lo que está viendo el submarino sin tener que estar ahí sentadito en él, ¿no? Entonces es un nuevo método y es muy interesante. Otro método para capturar a los sifonóforos ha sido también desde hace varias décadas, es el buceo, ¿no? Bajamos, otra vez bajamos y los observamos en su medio, pero ahora la limitante todavía es más chiquito el frasquito en el que podemos traer el ejemplar, ¿no? Porque es nada más el que puede maniobrar el buzo para atrapar al organismo y salir con él. Aún así, las imágenes que se han obtenido ahora de los sifonóforos realmente como son, y son preciosos, ¿no? Esos completos, solo la fisalia, pero
o saber el comportamiento que tenían los que viven en el fondo, también solo lo adivinábamos. Pero ahora ya con los submarinos pues sabemos exactamente cómo se comportan. Y eso solo es un vistazo momentáneo, lo que duramos viéndolo. Esta se cree, la de en medio, la G, si la alcanzan a distinguir, la G, se cree que es la especie que ilustró Haeckel en aquella ilustración que les decía que no existe o no la hemos visto. Se cree que es esa especie, y bueno, sí se parece, pero científicamente no podríamos reconocerlo así como lo dibujó él, ¿no? Es como nada, ¿no? Se posan más o menos como en el C, o más horizontales, y extienden los tentáculos, los extienden y empiezan a girar y a nadar un poquito para hacer contacto con las presas, porque es la manera en la que las capturan, ¿no? Por contacto, chocan con ellas, disparan sus armas y los capturan. Ya dijimos un poco que se distribuyen en parches y pueden ser abundantes en algunas zonas. Son muy frágiles, les decía, y son aún más frágiles que las medusas. Hay casos particulares de esta especie, por ejemplo, está descrita así, de estas fotografías. Fue lo único que se obtuvo de esos ejemplares. O sea, son tan frágiles que a la hora de sacarlos, cuando salieron a la superficie, y por más que tratamos de rápidamente ponerlos en un recipiente y verlos al microscopio, así ante nuestros propios ojos se desintegra. Simplemente se desintegra. Entonces se tomaron muestras genéticas y con las fotografías anteriores se describió la especie, pero no existe un espécimen, ¿no? Otro caso es le llamamos el sifonóforo que explota. Los sifonóforos son como las lagartijas, que se llama autotomía cuando sueltan una pieza, que para la cola, las lagartijas que sueltan la cola para entretener al depredador. Así los sifonóforos también pueden soltar piezas para entretener a los depredadores y huir. Pero es el extremo, no sabemos si es defensa o si es simplemente reacción física, que en cuanto es iluminado, o sea, vive en las profundidades, en oscuridad total siempre, y cuando es iluminado, explota. O sea, parece que hay una contracción muy fuerte del tallo, y todas las estructuras adheridas se sueltan, y no se ha logrado, no sé cómo se pueda obtener un espécimen completo de esa especie. No todos reaccionan así, afortunadamente. Algunos los podemos observar en su medio, los podemos observar cómo se comportan tranquilamente, o sea, están en un medio en el que no hay mucho movimiento, no hay muchas corrientes que los perturben. O sea, la prueba es esos que con un poco de perturbación se deshacen. Son 98 o más % de agua, entonces es muy fácil que se destruyan, ¿no? Pero cuando están en su ambiente, además vean los tentáculos, esos tentáculos como tiene pequeñas estructuras que semejan pequeños crustáceos de los que vimos hace rato en la muestra, ¿no? Se mueven hasta como los pequeños crustáceos. Se cree que los utilizan como anzuelo, ¿no? Como anzuelo, o sea, como carnada. O sea, se mueven como si fueran una presa para que llegue otro organismo y ellos puedan comer. Ya está en huida, pero ahí se alcanzan a ver unas de sus estructuras, se alcanzan a ver los huevitos ahí, se ven redonditos, y otras estructuras. Los sifonóforos son bioluminiscentes. Antes se creía que unos cuantos organismos del plancton eran bioluminiscentes, o sea, que emitían luz, unos cuantos. Ahora se cree que son unos cuantos los que no emiten luz. O sea, la mayoría de los organismos del plancton son bioluminiscentes, o por lo menos fluorescentes o fosforescentes, cualquiera de las tres cosas, pero todos tienen una reacción con la luz. También es precioso ver las reacciones luminosas, unas de bioluminiscencia, o incluso los organismos bénticos también los ilumina, una con luz negra y es otra cosa. O
sea, es muy bonito. Y esas estructuras, o sea, hay algunos que tienen incluso los dactilozoides, estos zoides especializados para atrapar a las presas, brillan. El único caso de bioluminiscencia en color rojo en el mar es de un sifonóforo. O sea, generalmente la bioluminiscencia de los organismos es en color verde o azul. Les decía que pertenecen los sifonóforos junto con las medusas y los corales y las anémonas a los cnidarios. Una de las características exclusivas que tienen es los nidocistos, o sea, por eso se llaman cnidarios, tienen nida. Así como nosotros tenemos pelo, los mamíferos tienen pelo, las aves tienen plumas, los cnidarios tienen nida. Son estructuras urticantes usadas para defenderse. Hay 3 tipos, nematocisto, espirocisto y ticocisto, pero los que están en todos los cnidarios son los nematocistos. Hay aproximadamente 30 tipos distintos de nida. En cualquier parte de la medusa o del coral o del sifonóforo puede haber no son células, son estructuras celulares. Son estos tipos de acá abajo, C2, C3, C4, esos son algunos de los 20 y tantos tipos que hay. Están, digamos, en la superficie del organismo, pueden estar en cualquier parte, en un ectóforo, en un tentáculo, en un gastrozoide, en cualquier parte. Dependiendo, el dónde estén depende de la especie, ¿no? Es característico. Y bueno, cuando hay contacto con las presas, esas estructuras se disparan y actúan principalmente de 3 formas. O se adhieren, o se enredan con la presa, o se introducen en la presa, ¿no? Y algunas tienen toxinas, veneno en ellos. Bueno, todos han oído hablar de las medusas estas muy venenosas, ¿no? Así se ven en el microscopio y son relativamente fáciles de ver, son estructuras muy grandes. Si uno agarra un tentáculo, si encuentra una medusa, agarra un tentáculo, lo pone en un portaobjetos, le pone un cubreobjetos encima y lo aplasta y lo ven en el microscopio, se ven. Es muy fácil verlos, son muy abundantes y son relativamente grandes. ¿Nos pueden picar los sifonóforos? Sí, sí nos pueden picar, igual que las medusas. La reacción que tengamos a la picadura depende, como en todo caso de venenos, tanto de la especie que nos pica como de la reacción de nuestro cuerpo a esa toxina. O sea, son 2 factores. Ahí nos puede no hacer nada o nos puede matar. Normalmente este tipo de heridas, así como tentáculos pegados son de sifonóforo o de medusa, pues, pero pueden ser de sifonóforo. Generalmente se hace una mancha roja que puede durar desde un rato hasta semanas. Y bueno, después puede haber dolores en las distintas partes del cuerpo, no solo en la zona de la picadura, puede haber dolor de cabeza, dolor de extremidades, dolores en el pecho y en fin otras reacciones que dependen de cada individuo, ¿no? y de la picadura. ¿Qué hacemos? Primero quitar los restos del tentáculo, no con los dedos porque siguen picando, aún muertos, aún fijados en la muestra, en el frasco donde los tenemos. Si los agarramos de los tentáculos todavía pueden seguirse disparando porque son reacciones físicas y químicas básicamente. Entonces, aunque ya estén muertos, siguen picando. Quitar los restos con una pinza, no tocarlos, y usar suero, porque como es una reacción química, si ponemos agua dulce, se disparan por la reacción, ¿no? Entonces, tratar de enjuagar lo más posible con agua salada, si es posible con suero salino, y luego ya, bueno, aplicar frío, antihistamínicos, analgésicos y acudir al médico si es necesario, ¿no? Ok, los depredadores de los sifonóforos también se los comen. A las tortugas les gusta comer organismos gelatinosos. Y los peces han logrado una simbiosis con los sifonóforos porque los usan como protección, ¿no?
sea, nadan ahí entre sus tentáculos y se protegen de otros depredadores. Pero o sea, se ha visto que hay especies que son muy tolerantes al veneno o especialmente tolerantes a la especie con el que viven, no con otros. Pero si se descuidan, el sifonóforo se los come. Y al revés, si el sifonóforo se descuida, los peces están ahí picándole algunos trozos, ¿no? Se alimentan de ellos. También tienen parásitos internos, pero estos parásitos, estos otros son muy interesantes porque son crustáceos que los utilizan para depositar a sus crías, no solo a los sifonóforos, a cualquier organismo gelatinoso. Este grupo de crustáceos se ha especializado en usarlos tanto como transporte como para criar a sus bebés. Entonces llegan, se depositan en el sifonóforo y sus crías las depositan en él para que se alimenten. Este es algo que no habríamos podido imaginar si no lo vemos, ¿no? Ahora nos explicamos, yo estudio los dos grupos de organismos y ahora me explico, ahora que he estado viendo los organismos así en vida libre, me explico esa especialización de las patas traseras del anfípodo, o sea que tiene unas patitas así para atrás y es con las que se agarra al gelatinoso, ¿no? Al organismo gelatinoso que le sirve de sustrato. Y yo antes pues decía, ¿y esas patitas pues para qué serán? Pues eso, así las usan, se agarran, andan de espaldas así como que no me toques y aquí ando en el gelatinoso para no ser picado, no ser comido. Este ya es solo un trozo de sifonóforo, yo creo que no representa mayor peligro para él, pero vemos esos comportamientos observándolos en vivo, ¿no? Ha sido para mí muy satisfactorio trabajar con estos organismos, ha sido muy emocionante verlos. Hay mucho que hacer todavía en este campo, es muy reciente, se utilizan muchas técnicas, tanto modernas como antiguas, para estudiarlos. En cada inmersión de un submarino se encuentran especies nuevas, no es exageración, en cada inmersión se encuentran especies nuevas, de distintos grupos, no digo sifonóforos. De sifonóforos hay muchas especies que incluso ya están recolectadas y no están descritas, aún no tienen nombre. Hay mucho que hacer en las aguas profundas de nuestros océanos. Soy Rebeca Gasca, muchas gracias por su atención.